Yo soy Luis Alberto Ayala, presidente del Centro de Excombatientes de Esquina. Bueno, en el año 1982, me tocó ir a defender las Islas Malvinas junto con mis compañeros. Bueno, voy a hacer un poquito de historia con respecto a eso. Yo en el año 81 hice el servicio militar, soy de la clase de 1962, así que, bueno, en el año 1981 ingresé al servicio militar obligatorio. En esa época estaba la ley del servicio militar obligatorio. El 11 de noviembre de 1981 después de cumplir con un año del servicio militar, bueno, me dieron la baja, volví a la vida civil y bueno, y por razones de trabajo, provengo de una familia muy humilde y había que, trabajar, buscar un horizonte, y así fue que me fui a la ciudad de Rosario. Estuve alrededor de 6 meses, de noviembre de 81 hasta abril de 1982, que, bueno, nos tomó por sorpresa la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Ese día yo recuerdo que 2 de abril de 1982 me despierto, yo estaba con mi hermano preparando unos mates ya para salir a trabajar, ¿no? Y bueno, prendemos la radio y bueno, nos sorprendió la grata sorpresa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Yo en ese momento ni siquiera me pasó por la cabeza de que, bueno, pocos días después sería también protagonista de esa historia, ¿no? Así que, bueno, escuchamos, se convocó a una movilización en apoyo a la recuperación en el Monumento de la Bandera. Fui yo a esa manifestación también con la alegría de saber de que las Islas Malvinas ya fueron recuperadas. Y así pasaron los días y comenzaron a llamar a la clase 62 aquello que habíamos salido de baja en el año 81. Entonces, bueno, voy a mis patrones y le pido que si me podían abonar el sueldo que yo tenía ganado. Y bueno, me dieron para mi pasaje y bueno, con esa plata me tomo un colectivo desde Rosario hasta Esquina, vengo a despedirme de mis padres y bueno, esa noche dialogamos un montón. Mi mamá, por supuesto, no estaba de acuerdo porque me decía, no vas a volver, tengo miedo que no vuelva. Y yo también tenía miedo de no volver, pero bueno, pudo más el sentimiento patriótico que el miedo, ¿no? Así que, bueno, al otro día agarro el colectivo hasta Goya, de Goya a Mercedes, porque yo hice el servicio militar en el Regimiento 12 de Mercedes Corrientes. En aquel tiempo su asiento de paz tenían en la ciudad de Mercedes. Así fue que llego allá. Mis compañeros ya estaban todos preparados. Había un tren completamente cargado con camiones, municiones, cañones, todo el armamento que se requiere, ¿no? Todo el armamento del regimiento. Y bueno, y los soldados preparándose, órdenes y contraórdenes. Así que yo llego ahí y me dice uno de los jefes que me atendió ahí en la entrada de la guardia, me dice, mire que no tenemos más armamento, así que yo, si a usted le parece, se anima a pelear con un machete. Y bueno, yo pensé como que era una joda y bueno, le digo que sí, que yo me animaba. Y bueno, me entregan un machete grande, eso que se utiliza en el campo para el monte, desmonte. Bueno, yo era la risa de ahí del grupo, digamos, porque yo caminaba, me paseaba con el machete en mi mano. Pero bueno,
menos mal que más adelante, un día después, me dieron una ametralladora, una PAM. Bueno, y con ese viajé hasta el sur. El día 15 de abril de 1982 partimos hacia el sur. Primeramente Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Turbio. Recorrimos esa zona patrullando junto con el regimiento. El 24 de abril nos informan que debíamos volver a Comodoro Rivadavia, al aeropuerto, porque estaba previsto que el regimiento 12, donde yo estaba, que se traslade a las Islas Malvinas, porque el general Galtieri, que era el presidente de facto en esa época, sobrevoló las islas un día antes y vio que las islas eran enormes, grandes, amplias, y estaban muy desprotegidas. Así que tomó la decisión de que el regimiento 12 se traslade a las Islas Malvinas. No estaba previsto. En un principio el itinerario del regimiento 12 era custodiar el litoral marítimo del continente. Así que el 24 de abril, por la noche, empezó el traslado del regimiento 12 hacia la isla Malvinas. En aviones chicos, donde viajábamos alrededor de 100 soldados por cada avión. El regimiento estaba integrado por casi 800 soldados. Así que, bueno, y nosotros con la mala suerte, el avión que me tocó pasar, en realidad no pasamos porque nos agarró una tormenta de viento. Llegamos a la isla Malvinas y no se pudo aterrizar, así que volvimos nuevamente a Comodoro Rivadavia. Pensamos que ya no íbamos a pasar a Malvinas, así que, bueno, y al otro día, 25 de abril, nuevamente nos embarcamos y ahí sí aterrizamos en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino. La emoción fue enorme cuando llegamos a las islas. La verdad, uno desde chico te enseñan en la escuela que las Islas Malvinas son argentinas. Y bueno, y ser yo uno de los protagonistas de ir a recuperar, a defenderla, para mí fue un orgullo muy grande. Así que llegamos allá y el frío fue muy intenso. La verdad que sufrimos mucho los primeros días del frío, porque no teníamos el abrigo suficiente, adecuado para protegernos de ese clima bastante inhóspito. Y bueno, estuvimos ahí en Puerto Argentino, en la zona de Puerto Argentino. Nos trasladaron al Monte Challenger. Es un monte que está a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Y de ahí ya empezamos a ver las falencias, la falta de logística, porque no teníamos agua, ya estábamos sufriendo la falta de agua. Era impresionante la falta de agua, la sed que teníamos nosotros. Así que lo que podíamos, íbamos a los charquitos donde encontramos agua y bueno, tomábamos de ahí, de la tierra. Una noche allá por el 27 de abril, ya en el Monte Challenger, se produjo un episodio que por ahí la historia no lo cuenta casi, yo no lo he escuchado contar a nadie. Esa noche, una noche fría, con lluvia, un viento fuertísimo, noche cerrada, un soldado nuestro, pide permiso, o creo que no pidió permiso para ir a hacer su necesidad fisiológica a un cierto lugar. Y cuando volvió, los que estaban patrullando ahí el sector, por supuesto, vieron una pequeña sombra, un ruido, y dieron el alto quien vive. Él no contestó porque no escuchó nada por el ruido del viento. Y bueno, lamentablemente lo terminaron, murió. Lo dispararon y murió él
y también hubo otro herido que no recuerdo quién. Es un soldado Pérez de Mocoretá. El cuerpo de él está enterrado acá en el cementerio de Mocoretá, perdón. Y bueno, son episodios que te queda grabado para toda la vida, ¿no? Siempre digo que todos lo tenemos grabado en la memoria, falta de sacarlo a la luz. Nos costó mucho hablar durante mucho tiempo, pero sí lo tenemos guardado en la memoria. Desde ahí, Monte Challenger 27, bueno, ese episodio, y estuvimos 2 días más, el día 30 de abril, bueno, tomaron la decisión de trasladar el regimiento a la localidad de Darwin, Goose Green. Bueno, el traslado se hizo parte en helicóptero, otra parte fueron caminando, 80 kilómetros, con el terreno difícil, la turba, las piedras, no había ruta en esa época, así que todo se hacía a campo travieso. Yo tuve la suerte de que fui trasladado en helicóptero. Bueno, llegamos a Darwin y alrededor de las 6 de la tarde, oscuro ya, a esa hora ya oscurece en el mes de abril, en la isla Malvinas. Así que desembarcamos en una base de la Fuerza Aérea, que estaba la base aérea Cóndor, ahí en ese lugar, los aviones Pucará, helicópteros. En ese momento cuando nosotros bajamos, había bombas que estaban en la cabecera de la pista, había tanques de combustibles también que eran para los aviones y para los vehículos que se tenían que movilizar en esa zona. Y bueno, nos hicieron armar las carpas en la cabecera de la pista, bueno, con la intención de que al otro día nos iban a movilizar esa zona para ubicarnos en los lugares estratégicos, digamos, para la defensa. Así que ahí esa noche dormimos, pero a las 4 de la mañana nos despierta la alerta roja, la sirena. Y nos despierta y nos dicen que tenemos que abandonar el sector de carpa, retirarnos porque había peligro de ataque aéreo. Era el día 1 de mayo ya. Entonces, bueno, llevamos lo indispensable, la bolsa de rancho nada más, y nos alejamos a 200, 300 metros de la zona. A las 8 de la mañana, cuando ya estábamos volviendo, aparentemente el peligro había desaparecido, bueno, nos ordenaron volver para retirar las carpas. En ese momento aparecen 3 aviones detrás de una montaña. Pensamos que eran aviones propios. Entonces no hicimos caso, digamos, no nos preocupó. Y cuando vimos que fueron directo a la pista, había aviones que ya estaban volando de la pista. Otros aviones estaban todavía carreteando en la pista. Y había un avión que tenía desperfecto mecánico. El piloto estaba arriba de la cabina ya, dispuesto ya a volar. Y los mecánicos que estaban alrededor tratando de solucionar el inconveniente mecánico. Bueno, en ese momento veo perfectamente cuando uno de esos 3 aviones que atacaron se suspende arriba del Pucará y empieza a lanzar las bombas. Le da de lleno al Pucará y bueno, explotó en 1000 pedazos, por supuesto. Y bueno, lamentablemente ahí perdimos 8 compañeros de la Fuerza Aérea. Y bueno, lo más doloroso para mí de ese episodio es que después me tocó descargar de un acoplado, porque se lo cargó todo en un acoplado tirado por un tractor.
Y bueno, yo justamente estaba en un sector donde había una casita, un galponcito. Llega el tractor ahí y nos piden colaboración. Nos dice, si ustedes se animan de bajar los cuerpos. Y bueno, le digo a un compañero que lo tenía al lado, yo me animo, vos te animás, acompañame. Y así fue. Tomamos la decisión, fuimos, tapó con una carpa que venían tapados los cuerpos. Y bueno, y ahí vimos el horror en persona de la guerra. Los cuerpos todos destrozados. Y no había un cuerpo que estaba íntegro entero. A todos les faltaba algo. La cabeza, las piernas, los brazos. Era impresionante. Esa visión tampoco me voy a olvidar porque fue muy, muy duro de golpe que la guerra te golpee de esa forma, ¿no? Y bueno, pero había que continuar. Retiramos después nuestras carpas y nos asignaron, en mi caso a mí me asignaron la guardia de los habitantes de ahí del sector. Eran alrededor de 100 personas que lo teníamos en una especie de una iglesia, un salón grande, y nosotros teníamos que hacer guardia ahí para que ellos no salgan ahí, eran los civiles que estaban ahí. Y bueno, teníamos que acompañar a las cocineras también para que ellos cocinen en una casa. Ellos todos los días salían a cocinar para el personal ahí que estaban encerrados. Ahí estuve una semana y bueno, haciendo guardia, por supuesto, turnos rotativos. Y el día 4 de mayo, 4 de mayo ya. Bueno, nuevamente, el 2 de mayo tuvimos el hundimiento, nosotros lo supimos, que se hundió el general Belgrano, lo hundieron. Y bueno, para nosotros fue un día muy triste. El día 4 de mayo atacaron nuevamente 3 aviones y 2 fueron derribados. Sí, 2. Y bueno, yo justamente estaba de guardia en un pozo y escucho a mi espalda, sí, había una empalizada de una huerta comunitaria, y yo escucho el tableteo de ametralladora a mi espalda, a 10 metros de mi espalda. Y me di vuelta y no sabía qué era. Y cuando me acuerdo, me doy vuelta, veo un avión que pasa bien arriba mío, a 10 metros de altura. Venía cayendo el avión, ya envuelto en llamas la parte de la panza del avión, las alas, empezaba a salir y el avión iba descargando las bombas que traía. Gracias a Dios no cayó ninguna bomba en el sector donde estábamos nosotros. Y cae el avión, toca suelo a 500 metros más o menos de donde yo estaba. Cayó, explotó. El piloto tampoco se salvó, así que murió. Y así sucesivamente, a partir del 1 de mayo, que fue el primer ataque, ya desde ahí ya no descansamos más. Empezaron los bombardeos nocturnos y diurnos. A la noche se acercaban las fragatas, cuando no había peligro de que los aviones argentinos los ataquen, se acercaban a la costa y nos bombardeaban todas las noches. No había una noche. Cuando pasaba una noche sin bombardeo, nosotros nos sentíamos más intranquilos todavía porque no podíamos dormir, porque estábamos inconscientes, en el inconsciente de uno ya esperando ese bombardeo. Y cuando no bombardeaban, y amanecíamos sin dormir. En cambio, cuando a un cierto horario lanzaban las bombas, sabíamos que más de 1 hora o 2 no duraban esos bombardeos. Entonces, una vez que ya pasaba ese tiempo, sabíamos que podíamos quedarnos tranquilos ya a dormir y esperar hasta el otro día. En mi caso, yo sufrí mucho los bombardeos por el hecho de que me tocó hacer guardia, una ametralladora antiaérea,
Éramos un grupo de soldados que cuidábamos ese sector para que a la noche los comandos ingleses no vengan a destruir las ametralladoras, digo. Así que todas las noches los barcos se acercaban a bombardear ese sector, tratando de destruir la pista para que los aviones tampoco puedan despegar. Así que eso hasta el 26 de mayo. El 21 de mayo ya las fuerzas inglesas desembarcaron en San Carlos, a 15 kilómetros de donde nosotros estábamos. Y en ese sector donde estábamos nosotros, fuimos atacados por el regimiento 2 de paracaidistas británico. En ese donde estábamos nosotros, en Darwin, fue muerto el jefe del regimiento británico. El teniente coronel John, muy famoso, muy querido por sus camaradas. Bueno, se quiso hacer valiente y bueno, yo creo que habrá sido un valiente soldado, por eso como jefe del regimiento siempre fue al frente. Y bueno, y cayó como un héroe. A partir del 27 de mayo empezamos a recibir el ataque terrestre de las fuerzas británicas. El 27 de mayo, 28 de mayo, hasta el 29 de mayo que caímos prisioneros, lamentablemente, pero nosotros, el regimiento 12, el regimiento 25, que había una sección en ese lugar donde estábamos nosotros, fuimos los soldados que más recibimos fuego, digamos, porque estuvimos en constante fuego casi 35 horas de combate continuo en distintos sectores. Porque ellos el 27 de mayo cuando atacaron pensaban tomar Darwin esa misma noche y no pudieron porque le hemos hecho una defensa férrea y bueno, y ellos tenían mucha ventaja atacar por la noche, porque ellos tenían la tecnología suficiente, digamos, como visores nocturnos, que eso no lo teníamos nosotros. Entonces a ellos les facilitaba atacar de noche. Y bueno, cuando llegó el día, bueno, ahí nos hicimos fuertes nosotros y se replegaron, tuvieron que replegarse. Si bien hubo combates esporádicos en distintos sectores, pero en ese momento se alejaron. Y bueno, después el 28 de mayo prácticamente hicieron un ataque masivo porque se acercaron las fragatas a la costa, los aviones del aire empezaron a bombardear y desde tierra la artillería enemiga. Era impresionante la iluminación de noche de los proyectiles cruzándose en el aire, ¿no? Las municiones trazantes, dejando la estela, las bengalas. La verdad que era un panorama fantasmagórico, ¿no? Ver todo eso y saber que uno está ahí esperando que le toque una bala perdida o lo que sea, y bueno, y que sea al final. En ese momento uno ya pierde la noción del tiempo, pierde el miedo, y se entrega, aquel que es creyente se entrega totalmente a Dios. En mi caso, yo dije, bueno, Dios, que sea tu voluntad, y si tengo que morir, que sea rápido, no sufrir, porque hemos visto sufrir a muchos compañeros, y eso es lo que a nosotros nos afectaba muchísimo, saber que si te cae una bomba o te deja mal herido y no te puedan rescatar, porque lamentablemente hay muchos soldados que murieron porque no tuvieron la posibilidad en el momento del combate. Lamentablemente
lo importante es sobrevivir, digo. Si bien a un compañero no se le abandona, pero a veces es imposible también poder salvar. Hubo muchos casos de que se han salvado gracias a que lo han rescatado con tiempo. Pero es importante también salvar la vida de uno, ¿no? Así que bueno, y así continuamos el día 29 de mayo. Ya era imposible continuar resistiendo. Se nos estaban acabando las municiones, la comida mucho antes ya no teníamos comida, teníamos que robar, matar ovejas para poder comer. El frío era intenso, la ropa mojada, el barro y bueno, ya empezaba a nevar también. Así que yo creo que con buen tino, nuestro jefe de regimiento el día 29 de mayo tomó la decisión de rendirse. Y creo que fue la mejor decisión, porque si no hubiese muerto más soldados. Y ya iba a ser inútil porque sabíamos que no se podía hacer más nada. Nosotros estábamos totalmente rodeados por las fuerzas inglesas. Desde Puerto Argentino no teníamos apoyo. Se cortaron todas las comunicaciones. Acá mi compañero seguramente que le va a dar un amplio panorama sobre ese tema, porque él era radiooperador, él estaba con el tema de la comunicación. Y bueno, caímos prisioneros el 29 de mayo, fuimos los primeros que fuimos atacados y los primeros que caímos prisioneros. La guerra continuó, por supuesto, hasta el 14 de junio. Los ingleses iban atacando por sectores, tomando prisioneros, combatiendo y tomando prisioneros en los distintos montes donde había defensa argentina. Y bueno, caímos prisioneros, nos llevan a San Carlos, nos tienen ahí 5 días, creo que tuvimos 5 o 10 días, estuvimos más ahí en la isla. Y estuvimos a la intemperie ahí, con frío también. Lo único que los ingleses nos dieron de comer, muy bien, nos pudimos alimentar, en ese caso estábamos tranquilos. Lo único, la intranquilidad que teníamos nosotros ahí en San Carlos es que nos dejaban a la deriva ahí afuera. Cuando nosotros escuchábamos las alertas rojas y ellos, por supuesto, se iban a su trinchera y nosotros nos quedamos ahí. Alguna bomba argentina podía haber sido, se podía haber escapado y caía en ese sector y bueno, y moríamos todos. Pero gracias a Dios eso no sucedió. Desde ahí nos llevaron a un barco, el Norland, me acuerdo el nombre, un barco de transporte, y nos embarcaron y nos trasladaron a Montevideo para entregarnos a la fuerza argentina acá en Montevideo. ¿Uruguay? Uruguay, sí. Llegamos ahí, llegamos en Uruguay. Ya en el barco ya había una situación más distendida. Los ingleses mismos también nos acompañaron tratando de que nos olvidemos de la guerra. Ellos mismos nos dicen, mira, muchachos, la guerra terminó, esto es así, ya no somos enemigos, para nosotros ya no son nuestros enemigos. Y así fue. Yo recuerdo que cuando desembarqué ahí en Montevideo, los mismos soldados ingleses nos despedían con un abrazo y bueno, nosotros también creemos que los conflictos los crean los gobiernos. No está a nuestro alcance por ahí tomar decisiones, ¿no? Las decisiones las toman los de arriba. Y bueno, yo sé que hay muchos soldados argentinos, excombatientes, que
que a veces le odian a los ingleses. Yo en mi caso no, porque yo agradezco más que nada haber vuelto. Y bueno, y que mis testimonios sirvan de algo, como decía, para no olvidar el sacrificio que hicieron muchos, que hasta entregaron su vida y están descansando en el cementerio argentino de Darwin. Es el único lugar desde donde no nos van a sacar los ingleses. Ese pedacito de tierra que me tocó visitar hace 3 años atrás, pude volver a Malvinas porque quería volver. Yo tengo un compañero allá que quedó allá, un compañero muy, muy amigo mío, que lamentablemente no me pude despedir cuando terminó la guerra porque él había muerto. Yo no sabía en qué lugar estaba sepultado. Bueno, con los años, cuando volví y después del reconocimiento de cada uno, porque en ese sector solo decía, en la lápida decía soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy, gracias a Dios, prácticamente todas las tumbas están identificadas. ¿Pudieron identificar a su amigo? Lo pude identificar, está en la lápida el nombre de él. Y bueno, fue un momento muy emocionante para mí porque era algo que me faltaba. Era algo que me faltaba, que yo debía cumplir, porque cuando estábamos en Malvinas, cuando él estaba vivo, siempre hablábamos con él de volver y conocer a nuestra familia. Él me hablaba de su familia, me contaba, y yo también. Sin embargo, cuando yo volví en el tren en Mercedes, digamos, cuando volvimos a Mercedes, estaban los padres de él esperando ahí en la estación. Y bueno, yo la verdad que no tuve el coraje para decirle, y no era la persona indicada tampoco, que debía informarle sobre un hecho tan traumático para un padre, para una madre, ¿no? Y eso me quedó toda la vida. Lamentablemente, cuando llegamos acá, todos miraron a otro lado, los excombatientes fuimos olvidados, y entonces entramos en una oscuridad que fue muy nocivo para todos, y más para muchos que lamentablemente se quitaron la vida porque no tuvieron una contención, una salida. Y entonces yo tampoco me olvidé de poder ir aunque sea contarle a esos padres, a ese padre, a esa madre, de lo que nosotros hablábamos con su hijo, de todos los proyectos que teníamos. Y nunca me animé porque, como decía, el abandono que sufrimos fue muy, muy duro los primeros años. Después la sociedad empezó a despertarse, después nosotros hicimos esfuerzos, algunos más que nada con la familia salió adelante, otros juntándonos con los mismos camaradas y hacer fuerza y organizarnos y luchar por nuestros derechos. Y así fuimos saliendo, así fuimos hablando, así fuimos despertando el inconsciente de la sociedad, ¿no? Y gracias a Dios hoy podemos decir que somos reconocidos, la sociedad nos acompaña, nos quiere, nos hace sentir queridos. Y bueno, y también el Estado, después de mucho tiempo, estamos viendo los reconocimientos. Lamentablemente es tarde para muchos, pero hay muchos que estamos y vamos a seguir. Y lo que no queremos es que Malvinas se olvide, que no volvamos a esa desmalvinización que sufrimos durante tantos años. Y creo que en gran parte ese reconocimiento que estamos recibiendo
también es parte de nosotros, que decidimos hablar. Hay muchísimas cosas que se pueden contar. Te puedo contar un día entero la historia, mi historia, pero y después mis compañeros también tienen su historia que contar, así que quiero terminar mi relato para no ser tan largo, digamos, y bueno, decir que agradezco la invitación que me hayan hecho, porque es una forma de desahogarse también, y espero que sirva esto para principalmente aquellos que son el futuro, ¿no? Como los chicos, el futuro de nuestro país. Y bueno, y que se inspiren en la gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas es, digo, el hecho más importante que unió a los argentinos. Y no hay otra causa que haya unido a los argentinos como la causa Malvinas. Y queremos que los jóvenes se inspiren en eso. La guerra terminó. Esperemos que el día de mañana ellos sean protagonistas de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. No por las armas, porque nosotros tenemos esa experiencia, la hemos conocido y sabemos que no lleva a ningún lado. Entonces, mi mensaje es para los chicos que bueno, que estudien. Eso es lo que le va a abrir la mente, le va a llevar el camino a la libertad de no ser dependiente de nadie. Que sean ellos mismos quienes decidan su futuro. Muchas gracias.